Hola, Marcelo Espinosa Chávez. Con la admiración a tu trabajo, con el afecto de siempre, Juan Luis Castillo te saluda y en nombre de la dirección de la Ventana Ciudadana se permite en esta memorable ocasión en que haces el lanzamiento oficial de tu libro La vía insurreccional al socialismo y la vía democrática política de Salvador Allende, un aporte significativo con una interesante lectura a lo que fue un periodo de la historia tan significativo y tan poco analizado en este periodo. Me parece interesante tus posturas que se encuentran y tus argumentos en ese libro, porque aportan a comprender mejor la realidad vivida en esos años y ayuda a convertirse en un eslabón que complete la cadena de ese periodo, la lamentable vida que tuvimos en dictadura y los intentos por generar una democracia plena en este país. Cuestión que sostengo que todavía no ha terminado la transición. Importante me parece, Marcelo, este lanzamiento del libro, porque creo que es una ocasión para que con la colaboración de Fernando Ávila y Llane, quien vivió de primera fuente ese periodo y vivió la clandestinidad, y de Marcos Moreno Pérez, ambos colaboradores de la Ventana Ciudadana, analista político agudo e interesante, se puede ir generando una lectura de tu libro que permita invitar a quienes te acompañan en esta tarde en el espacio literario ese, para que se propague un esfuerzo significativo por intentar poner luces a una lectura histórica más completa desde ese periodo, ese intento de Salvador Allende y los partidos de la Unidad Popular, con lo que ha sido este intento por construir democracia en este país y, como ya lo dije, en el paso de la siniestra dictadura. Quiero invitar a los amigos que te acompañan para que lleven este análisis, esta discusión a distintos ámbitos para intentar superar los déficits que tenemos para entender lo que ha sucedido con la historia de este país. En un marco en que la sociedad chilena, el mundo y la humanidad ha caído en un debilitamiento profundo, en una situación de repliegue del desarrollo ideológico e intelectual en el mundo. Te insisto, Marcelo, la Ventana Ciudadana siempre estará acompañándote en cada uno de tus aportes para propagarlo, para incentivar a este trabajo tan interesante que tú hoy día nos presentas en este capítulo de la historia. Gracias, amigos y amigas, en el nombre de la Ventana Ciudadana. Hola, buenas tardes. Gracias, Gerardo. Bueno, de parte de la editorial estamos muy contentos de por fin y después de una larga espera hacer la presentación presencial de este libro. Así que estamos muy agradecidos por su presencia y para no demorarnos mucho voy a dejar a los presentadores. Va a partir Fernando Ávila. Él es escritor, es fundador y miembro del Comité Central del MAPU. Luego va a presentar Marco Moreno, académico y analista de la Universidad Central, y luego tendremos el placer de hablar con Marcelo Espinosa. Así que bienvenidos, muchas gracias.
¿Ahí se oye algo? ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todos. Quiero primero agradecer esta invitación que me hizo Marcelo a esta presentación. Sobre el periodo de la Unidad Popular se han escrito muchos libros y documentos. Nomás para mencionar uno, el llamado documento de marzo de la directiva clandestina del Partido Socialista, por ejemplo, y muchos otros. Ahora, yo no he leído todo, por supuesto, pero la verdad es que este libro me parece el más acabado, el más completo, que entrega una visión, ¿no?, a partir de tres procesos, ¿no?, una visión que permite entender de mejor modo lo que fue el periodo de la Unidad Popular. Arranca con una reseña de la Comuna de París, ¿no?, que sería derrotada en breve lapso, 60 días creo, algo así. Luego la Revolución Bolchevique, en la época del Imperio zarista, y la Revolución Cubana. Una Cuba que, como todos saben, con un predominio de Estados Unidos en aquella época sobre ese país, que además es el país que más tarde logra su independencia. En realidad la diferencia con Chile son como 90 años, creo, si mal no me equivoco. En ese contexto, Marcelo entrega los antecedentes suficientes para que se pueda entender de mejor modo las diferencias del proceso en Chile respecto, por ejemplo, de estos tres momentos. Él avanza en unas definiciones que a mí me parecen muy importantes. No sé si la versión en computador digital difiere ya. En las páginas entre 426 y 429, Marcelo expone las condiciones necesarias para el avance, la victoria del gobierno popular. Sintéticamente señala la vigencia de la institucionalidad y del sistema democrático, al conformar una mayoría política y social, un proceso gradual de las transformaciones, mantener el equilibrio, los equilibrios macroeconómicos, exclusión de la violencia armada, una política militar y declarar el carácter democrático del socialismo a construir. Esas son, diría yo, las condiciones necesarias para que se gane electoralmente y se lo pueda implementar el programa de la Unidad Popular. A mí me parece de que estas 7 condiciones son francamente muy lúcidas. O sea, eso es efectivamente lo que correspondía. Y a continuación, aunque no tiene la misma página, en el mismo orden, en la página 356, él señala, describe cuáles son las condiciones que facilitaban la derrota. Por supuesto que la primera y más importante es el desquiciamiento social, que se produce en parte menor, digamos, con algunos errores del gobierno, en parte por la acción de grupos de ultraizquierda, pero sobre todo, por supuesto, por la acción de los grandes intereses, ¿no?, empujados por Estados Unidos y la derecha, etc. Acá, a mi juicio, hay que subrayar, y digo eso está subrayado en la obra de Marcelo, el papel que juega la ultraizquierda, que contribuye precisamente al aislamiento político y social del gobierno, en cuanto ideológicamente y políticamente introduce factores que perturban el curso reformista del gobierno. Nada más a propósito de condiciones que generan el desquiciamiento social,
hay que decir de que el programa contemplaba a lo máximo estatizar 100 empresas, y todas grandes, monopólicas, y terminamos con más de 1000, que se originan básicamente por tomas, ¿no? Cualquier conflicto que tienen los trabajadores con la empresa, hablamos de empresas pequeñas y medianas, y que conducen a las tomas. Y eso contribuye al desquiciamiento social y obviamente al aprovechamiento político e ideológico de la reacción. Pero no es solo eso. Estoy poniendo un ejemplo que en todo caso está considerado en la obra de Marcelo, también desde el punto de vista político e ideológico. Yo recuerdo, no puedo precisar la fecha, pero creo que en enero del 70, la revista Punto Final, en su página principal, dice voto o fusil, que esa es la disyuntiva, voto o fusil. Y luego a la altura de agosto o septiembre, Punto Final dice voto más fusil. Hay un cambio ahí, todo esto previo a la elección presidencial. En esta línea, en la línea, como digo, de cuáles eran los factores que facilitaban la derrota, está, por cierto, consignas como avanzar sin transar, que en definitiva suponen de que nunca retrocedes, que siempre avanzas, que vas con todo, por usarlo casi en un término futbolístico. Avanzar sin transar trataban las páginas 475 y 501. Y aquí se desconoce por completo, de parte de este tipo de posturas, se desconoce por completo lo que es la realidad política y la realidad social. Por de pronto se firman las garantías constitucionales. La democracia cristiana, en fin, los de mi edad se recordarán, los más jóvenes no, de que en aquella época cuando no había segunda vuelta y por tanto las dos primeras mayorías eran votadas por el Congreso. Entonces la democracia cristiana, para votar por Allende, exige las garantías constitucionales. Exige las garantías constitucionales, ¿no? Y por supuesto que se firman esas garantías constitucionales y facilita por consiguiente la elección de Allende por el Congreso Nacional. Eso era efectivamente entre comillas, un paso atrás, pero que permitía a su vez institucionalmente dar el paso más importante hacia adelante, ¿no? Que era la asunción de Salvador Allende a la presidencia de la República. En este sentido, históricamente, hay un hecho del mismo tipo, incluso peor, que se llamó la Paz de Brest-Litov, y es que el naciente Estado soviético, la recién triunfante revolución socialista, estaba acosada hasta a fines de la Primera Guerra Mundial. El imperialismo alemán había copado buena parte de Rusia, y se firma la Paz de Brest, en donde se le entrega una serie de provincias, llamémoslo así, de territorios al imperio alemán por parte del naciente Estado socialista. Si no hubieran hecho eso, habrían sido arrasados, si no hubieran retrocedido en esto que se llamó la vergonzosa Paz de Brest-Litov. Ahora, si uno lo mira bien, y eso está explícito, o a lo menos se desprende del trabajo de Marcelo, si hubiéramos estado en las instancias finales dispuestos a firmar nuestra propia paz vergonzosa, habríamos podido por lo menos neutralizar el golpe, si es que no evitarlo. Y nadie puede decir de que firmar una paz vergonzosa no era mejor que el golpe de Estado, como quedaría en claro en los 17 años siguientes. Concluyo con lo siguiente. La historia no se repite, pero sí hay ciertas similitudes en ciertos procesos. En el plebiscito del 5 de octubre del 88, algunos sostenían que ir al plebiscito era legitimar el fraude y por cierto, legitimar la institucionalidad de la dictadura. Bueno, pero como se demostró, inhibir el fraude era posible por algunas de las condiciones que establece Marcelo, ¿no? En este caso, por la acumulación de amplias fuerzas. Hubieron vocales de mesa en todas las mesas, y para ello era indispensable el combate político e ideológico.
contra la dictadura. Por consiguiente, ir al plebiscito en esas condiciones, en condiciones de tener fuerza suficiente, de tener capacidad de llevar adelante los planteamientos, permitía eludir, bloquear, inhibir, en definitiva, el fraude. En la Unidad Popular no logramos inhibir la acción de los enemigos. Ahí no se puede cargar, por cierto, todo esto a posturas izquierdistas. También hay un problema serio de dirección, de una dirección que, teniendo muchas veces claridad, no tuvo la consistencia suficiente para enfrentar esas situaciones adversas y haber inhibido, por consiguiente, la política golpista. Gracias. Quiero expresar, gracias a ustedes por esta asistencia, y en particular expresar mi agradecimiento a Marcelo, porque la verdad que a mí es un libro que me parece altamente interesante. Gracias. Muy buenas tardes, un saludo a todas y todos quienes están participando de esta actividad, especialmente a Marcelo Espinosa, quien me pidió que pudiese aportar algunas ideas a propósito de este trabajo, ¿no? Cuando conversamos, por supuesto que no conocía el libro, sin embargo había escuchado de él, ¿no? Se lo comentaba hoy día a Marcelo, había escuchado un comentario en una radio, ¿no? de un periodista, Ascanio Cavallo, ¿no? Que por ahí por el mes de septiembre, a propósito de que se conmemoraba un año más del golpe de Estado, ¿no? El número 48, ¿no? Han pasado 48 años del golpe de Estado, hacía referencia a este trabajo, ¿no? Me llamó la atención y después, felizmente por esas casualidades, nos contactamos con Marcelo y me pidió que dijera en esta presentación algunas palabras, ¿no? Por eso que me congratulo de estar acá con ustedes y también de haber podido leer el gran trabajo de Marcelo. Le comentaba también a Marcelo que me parece que este libro es casi una tesis doctoral, ¿no? Yo le decía, si tú hubieras presentado este libro en una universidad, ¿no? Perfectamente podría ser una tesis doctoral. Es más, las tesis doctorales son menos cantidad de páginas que la que tiene este libro, prácticamente la mitad, ¿no? Por lo tanto, me llamó mucho la atención porque es un trabajo que habla en sí mismo, por lo tanto, no solo por el número de páginas, sino que por la cantidad de documentos, de fuentes, y sobre todo de procesar tanta información que hay sobre las causas del derrumbe de la democracia chilena en el año 1973. Por lo tanto, muy agradecido a Marcelo por este espacio. Algunas palabras, había tomado algunas notas, no voy a leer todo para no aburrirlos, pero decir que efectivamente hay ríos de tinta que se han escrito acerca del golpe militar de 1973, ¿no? Se ha escrito mucho, ¿no? Y en medio de tanta información que tenemos hoy día, ¿no? De tantas y tan diversas, pero muy segmentados trabajos, estudios, libros, columnas y opiniones, la importancia de la verdad en relación a lo que ocurrió parece haberse quedado en un segundo término. Sin mediadores, muchos de los actores que fueron protagonistas del quiebre de la democracia, ¿no? Han muerto lamentablemente y esa fuente se ha ido perdiendo con el tiempo, ¿no? Y no, salvo en algunos casos tenemos los relatos, pero en la medida que efectivamente van pasando los años, quienes fueron actores protagonistas del golpe de Estado, ¿no es cierto? Y por lo tanto el quiebre de la democracia chilena han ido desapareciendo, ¿no? Por lo tanto, se hace más difícil la verificación y la doble verificación, y mucho de lo que circula hoy día, muchos de los trabajos, pierden veracidad, ¿no? Porque lo que hay es una interpretación de lo que ocurrió, ¿no? Y las interpretaciones, como todas interpretaciones, son subjetivas, ¿no? Depende de cómo yo las viví, depende de lo que a mí me pasó, ¿no? Depende cómo me fue en la situación que la voy a contar, ¿no? Y por eso que se ha ido construyendo
una verdad muy sobreinterpretada, diría yo, de lo que ocurrió y de las causas fundamentalmente del golpe de Estado, ¿no? Quienes buscan historiar el pasado se basan en pruebas o documentos verdaderos respecto de las personas y sus actos, así como de los acontecimientos que buscan relatar o documentar. Para reconstruir un hecho histórico, lo debe escribir o narrar de manera que no exista ninguna duda respecto de lo sucedido, y esa certeza se logra basándose en documentos ciertos, en versiones de comprobada veracidad, o sea, reflejando real y objetivamente lo sucedido. Este es el intento que se acomete Marcelo Espinosa Chávez con este trabajo, ¿no? Él lo señala en las primeras páginas del libro. Quienes han comprado el libro o lo van a comprar, ¿no? Les recomiendo justamente en esas primeras páginas encontrar una reflexión que hace Marcelo a propósito de que respecto del golpe y sus causas, ¿no? Hay mucha visión romántica, ¿no? De lo que ocurrió, ¿no? Y por supuesto, y esa visión romántica tiene que ver, ¿no es cierto?, como decía antes, con la subjetividad, ¿no? Pero dice Marcelo, comillas, probablemente con posterioridad al golpe de Estado, la totalidad de la izquierda consideró inconveniente hurgar en las responsabilidades de algunos sectores de la propia izquierda en el desenlace, quizás para no entregar argumentos a la dictadura. Aquello pudiera haber sido válido en las terribles condiciones de la dictadura cívico-militar, pero ya han transcurrido 48 años de aquellos sucesos y hay críticas y autocríticas que deben ser formuladas. Porque el extraordinario hecho político de la izquierda gobernando y dirigiendo un proceso revolucionario deja experiencias válidas aún para el mundo actual, para todos, pero especialmente para los jóvenes. Él lo dice en la primera página: este libro está escrito para los jóvenes, ¿no? Para aquellos jóvenes que probablemente no vivieron ni conocen de oídas, probablemente porque lo estudiaron en los textos de historia cuando fueron estudiantes, lo que allí ocurrió, ¿no? Y eso les impide, esa distancia con los hechos también les impide ver toda la emoción que hubo, ¿no es cierto?, con lo que significó la llegada por primera vez por la vía legal de un gobierno socialista al poder, ¿no? Recordemos que hasta ese año, 1970, no había ninguna experiencia en el mundo, ¿no?, de acceso al poder a través de las urnas, como lo había conseguido Salvador Allende, ¿no? Con la famosa revolución de vino y empanada, ¿no? Tan conocida. Todas las experiencias anteriores, y las relata muy bien Marcelo, ¿no?, de lo que pasó en las ex repúblicas socialistas soviéticas, lo que pasó con la Revolución Cubana, son maneras de acceder al poder no a través de las urnas, sino que a través de otros mecanismos revolucionarios o por adopción, como en el caso de las ex repúblicas socialistas soviéticas. Entonces, por eso que es importante de entrada justamente estas ideas. Y parte Marcelo, ¿no?, primero planteando que ha predominado durante mucho tiempo esta visión dicotómica del golpe, ¿no? Y dicotómica, ¿por qué? Porque hay algunos que le cargan las tintas a las causas exógenas, fundamentalmente la intervención norteamericana, ¿no?, que está documentada, ¿no es cierto? Hoy día hay una serie de antecedentes que nos permiten conocer efectivamente que hubo financiamiento de parte de los Estados Unidos para apoyar el golpe, ¿no? El informe Church del Senado lo demuestra crecientemente, ¿no es cierto?, y con mucha evidencia, que hubo financiamiento para el diario El Mercurio, ¿no?, y para toda una acción que buscaba desestabilizar el régimen del presidente Salvador Allende, cosa que se señala precisamente también en el texto. Estas son las causas exógenas, ¿no? Y las causas endógenas, que tenían que ver, ¿no es cierto?, con los problemas del desabastecimiento de la economía, ¿no es cierto?, producto de estos intentos de sabotaje que se hicieron del gobierno, pero también de los propios errores y sobre los cuales hay menos autocrítica, ¿no? Por lo tanto, el trabajo de Marcelo lo que busca en esta parte es de alguna manera, diría yo, establecer lo que podríamos llamar una suerte de verdad histórica, ¿no?, si me permiten el concepto. La verdad que ese concepto se utiliza de otra manera, pero
pero lo traigo a colación porque la verdad histórica también tiene que ver con, no solamente con el tema legal de cómo ocurrieron las cosas, sino que también con la dimensión más psicológica, ¿no? de cómo los fenómenos pueden afectar a los seres humanos y en una situación conflictiva como la que vivimos durante ese periodo, ¿no? Bien interesante porque ahí Marcelo, como digo, desarrolla y plantea cuáles son estas causas que han predominado en el análisis, las causas externas o las causas internas, ¿no? Pero en realidad, y aquí está lo importante, Marcelo plantea una tesis distinta, ¿no? La tesis que desarrolla Marcelo plantea en que durante el gobierno del presidente Salvador Allende hay dos polos, ¿no? Uno que sostenía el cambio institucional para realizar las transformaciones revolucionarias que se planteaban como programa de gobierno, ¿no? Lo que él llama la vía pacífica o la vía institucional, y otro que sostenía el cambio insurreccional armado que debía conducir a la revolución socialista, ¿no? Estas son las dos visiones, ¿no? que muy bien desarrolla Marcelo en el trabajo, ¿no? Lo primero, como digo, corresponde a lo que él llama la vía política, que impulsaba las transformaciones revolucionarias, pero dentro de la democracia, ¿no? O sea, los cambios desde adentro para transformar el Estado, para transformar la estructura de poder en la sociedad, pero que se hacía, ¿no es cierto?, desde adentro y ocupando los caminos institucionales, ¿no? Si uno lo quisiera compararlo con lo que ocurre hoy día, nosotros estamos dentro de un proceso constituyente, ¿no? Y ese proceso constituyente significa que a través de la redacción de una nueva Carta Constitucional vamos a fijar las reglas con las que vamos a jugar, ¿no? Pero ese es un cambio que se dio dentro de la institucionalidad. De alguna manera, la energía que gatilló el estallido social se canalizó a través de un proceso institucional que es el cambio, ¿no es cierto?, a través del proceso constitucional, ¿no? El otro camino era un camino revolucionario, ¿no? Haber seguido hacia adelante, ¿no es cierto?, con las acciones de violencia para esperar, ¿no es cierto?, que se hubiese producido un cambio de otra forma, ¿no? Y había también quienes estaban por ese camino, ¿no?, por el camino de la impugnación, por el camino, ¿no es cierto?, del cuestionamiento. Entonces, Marcelo desarrolla muy bien esta primera tesis que él denomina la vía pacífica, ¿no? Después, evidentemente, documenta lo que él llama esta vía insurreccional, ¿no? Que esto es lo interesante del libro, ¿no? Porque pocas veces en lo que hemos leído, que conocemos, se plantean con tanta claridad estos dos caminos, para tratar de entender por qué ocurrieron los hechos, más allá de que, por supuesto, que el intervencionismo norteamericano, las acciones de sabotaje interno que se hicieron en el país influyeron, por supuesto que influyeron, ¿no? Pero aquí, en la interpretación de Marcelo, este choque de estas dos visiones de cómo entender el proceso de cambio que había que impulsar al país fue lo que terminó inexorablemente, ¿no es cierto?, con nuestra democracia el año 1973. Y como digo, no voy a leer muchas de las partes del libro porque es interesante que ustedes lo puedan hacer. Él entrega una serie de argumentos, me parece muy bien estructurado el libro, porque cuando uno va y a partir del índice mismo del libro va dándose cuenta cómo se van entregando los argumentos para entender esto que estoy planteando, ¿no? Hace una descripción del desarrollo social y político del país, ¿no?, sobre cómo partidos claves como el Partido Socialista, el MIR y el Partido Comunista, ¿no?, tempranamente comenzaron a interesarse por esta vía insurreccional, ¿no? Y ahí cita el caso de lo que pasó con la Revolución Rusa, bien digo, pero sobre todo con la Revolución Cubana, y le dedica bastantes páginas, ¿no?, a la experiencia de la Revolución Cubana, ¿no? Ahí hay todo también un buen aprendizaje para quienes no conocen muy bien y quieran encontrar una síntesis sobre el proceso cubano. Creo que está muy bien planteado en el libro cómo la experiencia cubana influyó especialmente sobre el Partido Socialista, el MIR y el Partido Comunista. Y después, del capítulo 7 en adelante, ¿no?, se centra Marcelo en la vía pacífica y destaca, ¿no?,
un aspecto que es clave para entender la vía pacífica, cuál es la visión que tenía Salvador Allende respecto de la manera en que debían llevarse adelante los procesos de cambio, ¿no? Allende era un socialista, no cabe ninguna duda, pero él creía en los procesos graduales. Hablaba de revolución, ¿no? Pero era una revolución, como decíamos, con vino tinto y empanada. Era un tipo de revolución distinta. No era necesariamente el proceso de revolución cubana. Pero justamente en esa tragedia que le correspondió a Allende, empezó a ser tironeado por los dos sectores que estaban pugnando, estas dos fuerzas que estaban pugnando por llevar adelante el proceso de cambio, ¿no? Aquellos que empujaban a través de la vía insurreccional y aquellos que empujaban la vía pacífica como manera, ¿no es cierto?, de llevar adelante este proceso de cambio. Y eso lo desarrolla, como digo, Marcelo, a partir del capítulo 7, bien digo, donde comienza a desarrollar justamente y estudia muy bien, presenta muy bien las ideas de Salvador Allende, la vía pacífica, ¿no? Y cómo esta vía pacífica evidentemente comenzó a verse dificultada por el maximalismo que se comenzó a instalar en el gobierno de la Unidad Popular, ¿no? Esa situación evidentemente generó lo que va a explicar más tarde la inestabilidad y que llevó finalmente al golpe de Estado, ¿no? Es bien interesante porque estos dos procesos se caracterizan muy bien. Creo que el aporte del libro va en esa dirección. Hasta ahora muchos autores habían planteado estas dos fuerzas que estaban al interior de la Unidad Popular, pero el acierto de Marcelo es que logra sistematizarlas muy bien, ¿no? Y para un lector como nosotros, que probablemente no vivimos ese proceso, nos queda una idea muy clara de quién eran los actores, cuáles eran las ideas que estaban siendo impulsadas por estos actores, ¿no es cierto?, cómo empujaban de alguna manera y cómo presionaban en uno u otro sentido. Y ese es un acierto muy notable del libro porque de alguna manera esa tesis que al principio él plantea, justamente la desarrolla a lo largo del texto, ¿no? Marcelo sostiene que, a través del estudio, que ambos caminos eran incompatibles, ¿no? Y esta es una primera conclusión bien importante. Uno podría decir, claro, quizás si hubiera habido más tiempo, estos dos caminos se podrían haber encontrado, o estas dos visiones se podrían haber encontrado. Marcelo plantea que no era posible, ¿no? Y él lo señala en su trabajo. El estudio sostiene que ambos caminos eran incompatibles, absolutamente excluyentes, lo que genera desde el comienzo una pugna tanto al interior como fuera del gobierno entre los impulsores de una u otra vía, aun cuando se llega al gobierno siguiendo el camino de la vía pacífica, ¿no? Se conquistó el gobierno en las urnas, ¿no? Y ese es un hecho muy notable. Sin embargo, estas dos fuerzas tempranamente comienzan a generar elementos que comienzan a desestabilizar el gobierno internamente, porque hay elementos externos que aceleran ese proceso, ¿no? Que de alguna manera lo llevan a una situación imposible que termina materializándose lamentablemente, ¿no es cierto?, en el cruel, dramático golpe de Estado, ¿no es cierto?, que dieron los militares junto a civiles, ¿no? Es bien interesante porque aquí también se habla del tema de los civiles. Normalmente también hay otra distorsión que tenemos nosotros del golpe de Estado y de la dictadura, ¿no? Siempre creemos que es una dictadura solo de militares, pero fue una dictadura civil, ¿no? Y no me gusta el término cívico porque el término cívico tiene un aspecto positivo. Nosotros estamos todos de acuerdo con lo cívico, con los deberes patrios y lo que es la civilidad. Por lo tanto, creo que es más apropiado hablar de una dictadura civil que una dictadura cívico-militar. ¿Y por qué una dictadura civil? Porque los civiles jugaron un rol muy importante, ¿no? Hay un famoso libro que dio lugar a una película, Los Chicago Boys, ¿no?, que seguramente ustedes conocen, que muestra justamente cómo esos civiles, ¿no?, se instalaron tempranamente en la dictadura, en el gobierno militar ya, y impusieron lo que conocemos hoy día como el modelo neoliberal,
¿no? 1975, incluso antes que se impusiera en el resto del mundo, ¿no? El neoliberalismo se instala con fuerza en el resto del mundo cuando Margaret Thatcher llega al poder en Inglaterra en 1980. En la misma época llega Ronald Reagan al poder en Estados Unidos. Ahí se instala el neoliberalismo en el mundo, pero en Chile había comenzado 5 años antes, 1975, ¿no? Cuando los civiles, estos civiles, ¿no es cierto?, economistas, le venden a los militares que eran estatistas, ¿no?, un modelo económico que era también incompatible con los militares en ese minuto. Los militares chilenos que dan el golpe, ¿no?, eran profundamente estatistas, ¿no? Y son los economistas, estos jóvenes que habían ido a estudiar a Chicago, producto de un convenio que tenía la Universidad Católica para seguir estudios de magíster y doctorado en Chicago, que logran imponer esa idea. Bueno, esa discusión es bien interesante y Marcelo también la desarrolla en el texto. Me pareció muy interesante esa parte. Y ya hacia las conclusiones, como digo, que él va planteando, señala él que aquí efectivamente había estos dos modelos que eran incompatibles, da los argumentos de esa incompatibilidad, ¿no es cierto? Él desarrolla una interesante categorización de elementos a través de los cuales él demuestra, no solo muestra, sino que demuestra esta incompatibilidad, ¿no? Que hoy día la podemos ver con perspectiva, que era así, pero imagínense ustedes al calor o al fragor de la lucha en esos años, evidentemente la perspectiva no lo permitía, ¿no? Entonces, el libro muestra a través de un análisis bastante riguroso de fuentes secundarias, en primer lugar, la incompatibilidad entre ambas vías, ¿no?, revolucionarias, una a través de que planteaba el camino pacífico y otro que planteaba el camino insurreccional. Segundo, que la vía insurreccional, dice el autor, carecía de opciones reales en las condiciones sociales y políticas de Chile, ¿no? Y tercero, que el discurso y las acciones de los impulsores de la vía insurreccional contribuyeron a la derrota final del gobierno. Y esta es una verdad muy significativa, ¿no? Cómo el maximalismo contribuyó en una medida, no sé si calificarla de muy importante o importante, porque en realidad lo que aceleró el proceso fue el golpe, ¿no? O sea, fueron la irrupción de los militares con el poder de las armas lo que generaron finalmente el derrumbe del gobierno. Pero probablemente si no hubiera habido golpe, supongamos que no hay golpes, supongamos que los militares se adscriben a la doctrina Schneider y se hubieran mantenido, ¿no es cierto?, dentro de la legalidad, ¿no? Y supongamos que Pinochet, que había sido nombrado comandante en jefe del ejército por el propio Allende y en el cual Allende confiaba totalmente, no se hubiera dado vuelta, ¿no es cierto?, con los golpistas. Probablemente, no lo dice Marcelo, probablemente no, el proceso también hubiera terminado mal, por esta contradicción interna que él plantea, ¿no? Es decir, estas fuerzas que estaban en pugna finalmente se iban a confrontar en algún momento y inevitablemente hubiéramos tenido también un final. Quizá no la tragedia que tuvimos en términos de muerte, en términos, ¿no es cierto?, de dramas que hasta el día de hoy, 48 años después, nos persiguen, porque todavía no ha habido total verdad y justicia y reparación, ¿no? Y 48 años después sigue siendo un problema, ¿no? Imagínense ustedes lo que va a pasar en 2 años más. Este libro va a ser muy importante cuando se celebre los 50 años, ¿no? Porque va a permitir también una reflexión muy interesante sobre eso. Entonces, creo que él muestra muy bien efectivamente cómo ese fenómeno termina gatillando un hecho que inevitablemente iba a ocurrir más temprano que tarde. En las conclusiones, ¿no?, de su libro, en lo que él llama el capítulo 14, el desenlace, ¿no?, y después hay un apartado que es el epílogo, que también es muy interesante, pero el desenlace, Marcelo plantea, muestra que ni desde la experiencia histórica ni desde la teoría revolucionaria era posible que una estrategia insurreccional pudiese haber sido exitosa en Chile. O sea,
Supongamos que no hubiera habido golpe y esta tendencia insurreccional hubiera seguido manteniéndose, probablemente tampoco hubiera conseguido su objetivo, porque no formaba parte, ¿no es cierto?, de la cultura política, no formaba parte, ¿no es cierto?, de las visiones que estaban en juego, a pesar de que había un grupo, ¿no?, que las impulsaba con decidida convicción, ¿no? La vía insurreccional y la vía política resultan ser estrategias revolucionarias abiertamente incompatibles. Vuelve a plantear ese concepto el autor. Cada una de ellas requiere de factores o condiciones que la otra necesitaba repudiar y entonces resultan inconciliables. No puede existir la una y la otra en un mismo escenario histórico, ¿no? Como digo, esta contradicción que terminó resolviéndola el golpe, ¿no?, probablemente se hubiera dado de igual manera más adelante, ¿no?, porque, como plantea el autor, eran incompatibles, ¿no? Estos factores o condiciones excluyentes son esencialmente 4, plantea Marcelo: el marco democrático, la violencia armada como arma política, el pluralismo y la conquista de la mayoría, ¿no? El libro, en su parte final, en el epílogo, la última línea, ¿no?, me emociona mucho porque en la última línea Marcelo dice que finalmente el presidente quedó solo, ¿no?, solo y sin el apoyo fundamentalmente de los dos partidos que él hubiera esperado que hubieran estado mucho más cerca de verdad en él, no físicamente, no es que hubieran estado físicamente con él, sino que hubieran estado con él apoyando la vía pacífica, como fue, ¿no es cierto?, el Partido Socialista y el MIR en ese minuto, ¿no? Como todos sabemos, el Partido Comunista, ¿no?, fue quien más cerca estuvo de apoyar permanentemente, ¿no?, el camino que había trazado el presidente Salvador Allende, ¿no? Termino diciendo que, como comencé, y lo señala Marcelo, este es un libro para los jóvenes, este es un libro que debiera ser de lectura de todos quienes hoy día aspiran a los procesos de cambio, ¿no? La historia no se repite, pero rima, dicen algunos, ¿no? Se parece, ¿no? Y claro, a uno se le viene cuando yo terminaba de leer el libro y pensaba en lo que iba a decir ahora, ¿no? Esa frase que ha sido bien cuestionada del candidato a senador Sebastián de Polo, que le vamos a meter inestabilidad, ¿no es cierto?, una frase bien desafortunada, le vamos a meter inestabilidad al sistema, ¿no? Quizás expresa un poco también esta contradicción que vivimos hace 48 años, ¿no? Y por lo tanto nos tiene que hacer reflexionar. Como digo, la historia no se repite de manera cíclica. Probablemente sea quizás como una espiral más bien, ¿no? No con la fórmula de círculos cerrados, sino que más bien de una espiral. Eso puede ser la historia, ¿no? Y por lo tanto, creo que el libro es un aporte muy sustantivo, ¿no?, para entender lo que fue este proceso y para proyectarlo. Es un libro más vigente que nunca, a pesar de que habla de procesos que ocurrieron hace 48 años atrás, es muy vigente hoy día, porque hoy día estamos sometidos no a un momento similar o igual al de hace 48 años, porque aquí no está en juego el quiebre, la ruptura de la democracia, pero sí de un cambio, de un proceso de cambio que estamos comenzando a observar. Y por lo tanto, creo que el libro no solamente sirve para entender el pasado, sino que nos puede permitir ayudar a entender de mejor manera el presente y proyectarlo al futuro. En síntesis, un gran trabajo. El libro se lee con mucha facilidad, se disfruta en el sentido que no es un libro que tampoco esté sobrecargado de citas a pie de página o de referencias a autores, que eso es lo más notable además, ¿no? Marcelo logra procesar esto, escribirlo, cosa que es muy difícil, ¿no? Es un libro voluminoso, son 600 páginas, que habla entonces de probablemente, esto no se lo había preguntado, Marcelo lo dirá él ahora, pero de varios años que le tomó hacer este trabajo, ¿no? Esto no es el trabajo de un año o de dos, ¿no?, sino que seguramente de mucho tiempo. Termino diciendo que es un libro absolutamente necesario, ¿no? Y que yo recomiendo encarecidamente su lectura,
no solo para entender el pasado, como dije antes, sino que también para comprender muy bien el presente y proyectarlo hacia el futuro. Felicitaciones, Marcelo, y muchas gracias por esta oportunidad. Ahí sí. Bueno, yo quiero en primer lugar saludar y agradecer con mucho cariño a las personas que aquí han llegado. Y tomando en cuenta lo que dice Marco, que ha hecho una gran reflexión sobre el libro, y yo no quisiera repetir tópicos que él planteó, simplemente hacer un nexo, aprovechar algo que él dice para hacer un nexo entre lo que allí está escrito y la realidad que hoy día vivimos. Porque efectivamente el libro, la intención que tiene es llegar a los más jóvenes. Es llegar a los más jóvenes para comprender qué ocurrió en Chile hace 50 años atrás, cuáles fueron los errores de los sectores dirigentes de ese proceso, para que con esa experiencia estuviéramos en condiciones de evitar esos errores. Un proceso de cambio en una sociedad cualquiera es muy complejo y difícil, pero es mucho más difícil en una sociedad democrática. Los caminos son diversos, las dudas son muchas más grandes que las dudas que pudiera tener un revolucionario en plena insurrección. Sabe que tiene que seguir el camino, continuar, echarle para adelante, como se dice. En la democracia la situación es mucho más compleja. Tiene que tomar en cuenta que la contrarrevolución, por decirlo así, está parado frente a los que quieren transformar la sociedad. Están allí, están al frente, y no están de brazos cruzados. Y tienen radio, televisión, tienen mucho dinero, tienen mucho poder, tienen la hegemonía de la clase dirigente en una sociedad. Tienen la hegemonía que significa que ellos indican la dirección hacia dónde va la sociedad. Así lo hemos visto en todos estos años. Es evidente que un sector dominante aquí en Chile, perteneciente a los sectores oligárquicos que han dominado el país desde la independencia, después de la dictadura militar, tuvieron, a raíz de la Constitución que todavía nos rige, una camisa de fuerza para limitar el desarrollo democrático de nuestro país. Y entonces si uno piensa, si un sector se plantea que hay que transformar este país, cualquier país, ¿por qué considera que es una sociedad injusta, digamos? Dependerá, vale la pregunta, dependerá de mi voluntad, el camino que yo tengo que emprender. Podrá uno decir, en términos de características personales, dado que yo soy un tipo con mucho carácter, ¿no? Y me gustan las cosas así, pienso yo que la transformación social tiene que ser por el camino directo del enfrentamiento, como decían los sectores de la izquierda insurreccional. O podrá ser al revés, que una persona pudiera decir, yo personalmente, como soy una persona súper relajada y tranquila, ¿para qué tanta tontera? Y yo estoy por el camino de que vayamos a votar, digamos, ¿no? ¿Podrá ser tan simple? Es evidente que no lo es. Entonces quiero referirme a un hecho relevante que explica lo que sucede y que explica por qué es importante aprender de esta experiencia para el mundo de hoy. Y que dice relación con el sistema político. Es el sistema político, la realidad social, histórica, cultural de un pueblo y sus instituciones, hasta dónde se han desarrollado esas instituciones, lo que define cuál es el camino correcto de un proceso revolucionario, un camino que puede llevar al éxito, ¿no?
Entonces consideremos dos palabras de la Rusia zarista. Había un poder despótico, allí no había libertades civiles, no había pluralismo, no había negociación, no era posible un camino gradual, no era posible. En la Cuba de 1959 hay una dictadura. Esa dictadura, digo mejor, los desaparecidos no fueron inventados por Manuel Contreras. En América Latina fueron inventados por Fulgencio Batista. Era una dictadura cruel. Los opositores al régimen de Batista eran apresados en las noches, ¿les suena eso? Llevados detenidos a lugares que no eran cárceles, torturados y hechos desaparecer. Entonces, en esa sociedad, podría alguien plantear, yo prefiero, mi voluntad es el camino del voto, ¿no? Lo desarrollamos en el libro, pero brevemente, claramente no es así, ¿no? Entonces el sistema político es determinante. Y veamos las diferencias. Hay 4 características fundamentales del sistema político chileno en 1970. Y yo diría que el 70% de esas características del sistema político se mantienen hoy día. Para concluir, que las dificultades que tuvo ese gobierno transformador las vamos a tener ahora nosotros en Chile, en el siglo XXI, si aquí se instala un gobierno que pretenda hacer transformaciones estructurales. Primera característica citada por muchos autores, esta parte no son aportes míos, digamos, ¿no? Hay una parte que yo aporto, pero las 3 primeras características del sistema político las han descrito muchos autores después del golpe. Primera característica en Chile, el pluralismo que comienza en Chile aproximadamente en la mitad del siglo XIX, 1850 aproximadamente. Empiezan a surgir los disensos dentro de la propia oligarquía dominante de ese momento. Y aparece Santiago Arco y aparece Francisco Bilbao, aparece la Sociedad de la Igualdad, y son las primeras divergencias. Transcurrido un poco más el siglo XIX, aparece un partido radical que quiere representar a sectores nuevos dentro de la oligarquía, en este caso sectores mineros, y también sectores profesionales incipientes en Chile, capas medias incipientes. Surge después el Partido Demócrata, terminando el siglo XIX. Y en el siglo XX, ese pluralismo madura con la emergencia de sectores de centro, poderosos en Chile durante la primera mitad del siglo XX, y de sectores de izquierda igualmente poderosos también en la primera mitad de ese siglo. ¿Y ese pluralismo qué significa? Que el dominio de la oligarquía, incontrarrestable desde el comienzo de la sociedad, después de la independencia de Chile, ya se hace imposible poder dominar a su antojo. Ya no es posible. Hay un sector de centro poderoso, hay un sector de izquierda poderoso, que ha ido conquistando ese pluralismo con su propio esfuerzo. Recordemos, por ejemplo, que en 1906, perteneciendo a Luis Emilio Recabarren, fundador del movimiento obrero organizado en Chile, siendo militante del Partido Demócrata, que era un partido, por decirlo, liberal, ¿no? Ese era el Partido Demócrata en ese tiempo. Era un partido progresista, ¿no? Es elegido diputado. Por primera vez el Partido Demócrata elige un diputado. Se llamó Luis Emilio Recabarren. Bueno, no pudo asumir. Fue perseguido, cruzó la cordillera, huyendo de la persecución, y jamás pudo estar un solo día en el Parlamento. Entonces este pluralismo no es un regalo. Solo en 1918, ya formado el Partido Obrero Socialista, que lo forma Recabarren, solo en 1918 se eligen 2 diputados y uno de ellos es Recabarren. O sea, después de una pugna y una lucha muy esforzada, de muchos dolores, mucha persecución y muchas muertes.
Ese pluralismo, que tiene una suerte de triempate, que no permite que ningún sector se imponga, lleva a la segunda característica del sistema político, que es la negociación, y que es obvia. Dado que ningún sector se puede imponer, entonces el camino para hacer cosas, para construir cambios, era la negociación. Y así se fue modificando la sociedad chilena, especialmente durante el siglo XX. Un ejemplo son los cambios al sistema electoral. Recordemos que antes, en el siglo anterior, las elecciones eran para los que tenían un cierto poder económico y el voto entonces era censitario. No era un voto democrático en que todas las personas votaran. Primero, solo los hombres, y segundo, los hombres pudientes. Para llegar a 1970, en que ya los analfabetos tienen derecho a voto, las mujeres tienen derecho a voto, y existe la cédula única. Recordemos que antes los partidos políticos entregaban sus propios votos y las personas llegaban a la urna con su voto entregado por el partido, en que ahí estaban los candidatos. Ese elemento completamente antidemocrático se supera en la década del 50, a fines del 50, recién a fines del 50. Entonces, esos cambios fueron producto de la negociación entre estos tres sectores políticos fuertes en Chile. Y la tercera característica, evidente, el camino era gradual. Dado que existía pluralismo, dado que existía la negociación, no había otra forma que avanzar en forma gradual, como fueron los cambios que se hicieron en Chile. En esas condiciones se produce el triunfo de Salvador Allende. En un país con esas características, y agrego otra, una cuarta característica del sistema político social es la sociedad civil. La sociedad civil enormemente desarrollada en Chile, que la sociedad civil son todos los organismos, todas las estructuras sociales creadas por las personas, por los ciudadanos, por los privados. O sea, los partidos políticos, los medios de comunicación, las universidades, las organizaciones comunitarias, culturales, artísticas, deportivas, las iglesias, todo eso es la sociedad civil. Y aquí en Chile, ese proceso de desarrollo de la sociedad civil tiene más de un siglo. Ponía el ejemplo yo de la Sociedad de la Igualdad. Ese es un ejemplo de sociedad civil. En 1850, cuando en 1850 en la Rusia zarista, todavía no se le ponía término a la servidumbre, que en particular afectaba a los campesinos de la sociedad zarista. Ellos eran siervos. Cuando en Rusia los campesinos eran siervos, aquí en Chile empezaba el pluralismo con la sociedad civil. Veamos la diferencia. Entonces, en esa sociedad gana Salvador Allende. Esa sociedad hoy día no es tan distinta. Superamos la dictadura. Aquí hay pluralismo, sin duda. Negociación, ahí. ¿Por qué ahí? Esperamos que eso termine. Porque la Constitución de 1980 impide el desarrollo democrático y el triunfo y que la mayoría social de un país pueda realmente hacer transformaciones. Hemos tenido una camisa de fuerza. Esperamos terminar con la convención esa camisa de fuerza. Y siendo ahí, entonces, habrá, desde luego, negociación. Y camino gradual, por supuesto, después de esas dos características anteriores. Y entonces, cuidado, cuando en el momento en que estamos en Chile, existe la posibilidad de que un sector llegara a la presidencia de Chile con la intención de hacer cambios estructurales, tengamos presentes las dificultades y tengamos presentes las características del sistema democrático chileno. Y lo que decía Marco, que solo lo voy a mencionar, que está en el libro, las condiciones de éxito del proyecto. En cualquier proyecto hay factores de éxito. En un proyecto de ingeniería hay factores de éxito. En un proyecto cultural hay factores de éxito. En un proyecto social, desde luego, hay factores de éxito. Voy a mencionar uno solo. Son 7 los que yo escudriñé. Podrían haber más.
la conquista de la mayoría. Me detengo un minuto solo en ese factor de éxito. Tengámoslo presente. No esperemos que nuestras ideas sean tan extraordinariamente fantásticas que van a significar que la gente nos va a seguir y que va a ser muy fácil hacer transformaciones. No es así. Deberíamos pensar en que este sería el tercer intento de un cambio social rotundo en Chile. El primero, lo sabemos, está en este libro. Salvador Allende lo intentó en el camino de la vía política. Todos estos tropiezos y todas estas tragedias y todas estas muertes al final. En primer lugar, su propia muerte. Quien encabezó este proceso falleció en la Moneda del 11 de septiembre. Esa es nuestra primera experiencia. Nuestra segunda experiencia en Chile. El segundo gobierno de la presidenta Bachelet intenta hacer transformaciones, no tan profundas como las de este libro, pero intenta hacer transformaciones que eran estructurales, como en la educación, como el sistema tributario. Intentó también cambiar la Constitución. ¿Y cuál fue el resultado? Fue boicoteado desde dentro. Hay sectores que, estando en el gobierno, señalaron que no se habían leído el programa, ¿no? Y boicotearon desde dentro las transformaciones. Esos son hechos concretos, forman parte de la historia de Chile. Entonces, la persona que irá a encabezar este proceso, yo llamo a tener presente esta experiencia, tendrán las personas que están detrás, los jóvenes que están detrás de esa candidatura, de ese proyecto transformador, la claridad de las inmensas dificultades que van a tener para llevar a cabo su proyecto. ¿Tendrán esa claridad? Yo invito a que este libro sirva para iluminar el camino de que todas estas dificultades se van a repetir ahora. Todas estas dificultades se van a repetir ahora. No sabemos el desenlace, desconocemos el desenlace. Lo que sí sabemos es que cambiar la sociedad en democracia es enormemente complejo y difícil. Y yo diría, para terminar, que ojalá tuviéramos presente que un camino gradual, pero afianzado y sólido, es mucho mejor que un camino abrupto y que pueda ser fácilmente derribado. Ojalá tengamos esa conciencia y los que están detrás de este proceso piensen y reflexionen en esas dificultades, porque claramente van a ser ineludibles. Muchas gracias a todos por estar acá. Mis agradecimientos a Fernando, mis agradecimientos a Marco, a todos, a la editorial. Los saludo con un abrazo cariñoso y un abrazo a todos. Muchas gracias.